¿Qué pasa dentro del alma cuando sientes que todo se detiene? Cuando oras y el cielo parece en silencio y cada día trae más preguntas que respuestas. Hay momentos en los que el corazón humano se llena de temor, de incertidumbre, de un dolor que no se puede explicar con palabras. Y es ahí, justamente ahí, donde la fe no es una teoría, sino un refugio. Porque mientras el mundo te dice que temas, Dios te dice, confía, mi plan es perfecto y llegará a ti. Esta no es una frase motivacional, es una promesa viva, una verdad eterna que ha sostenido a generaciones, desde Abraham, que esperó décadas por su hijo, hasta María, que aceptó con fe lo incomprensible. Dios ha trabajado a través del tiempo y del silencio. Su voluntad nunca llega tarde, pero requiere algo que duele: esperar. Y para esperar sin perder el alma, se necesita fe. Este video es para ti, que estás cansado, que has creído, pero dudas, que sabes que Dios puede, pero no entiendes por qué aún no lo ha hecho. Aquí vas a recordar lo que Él ha hecho antes, lo que está haciendo ahora, incluso si no lo ves, y lo que ha prometido completar en tu vida. No te hablo desde la emoción, sino desde el espíritu, porque sé que esta palabra llegará justo donde tu alma la necesita. Y antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Este espacio no es solo contenido, es un lugar de encuentro espiritual. Cada mensaje, cada historia, es una semilla que puede transformar corazones. Únete y activa la campana para que no te pierdas ninguna palabra que el cielo quiere sembrar en ti. Porque a veces, lo que parece una simple suscripción es una puerta abierta al milagro que tanto esperas. Número 1. Cuando el miedo paralizó al pueblo, pero la fe de uno lo cambió todo. El sol ardía sobre el desierto, pero el verdadero calor no estaba en el aire seco, sino en la tensión que consumía a todo un pueblo. El campamento de Israel se estremecía ante un solo hombre, Goliat. No era solo su estatura la que imponía terror, era su voz, su desafío constante, su burla diaria contra un Dios al que muchos ya no sabían si seguir creyendo. Los valientes temblaban, los líderes callaban y el pueblo esperaba un milagro que no parecía llegar. Fue entonces cuando apareció un joven sin espada, sin armadura, sin la experiencia que todos consideraban necesaria. David venía del campo, no del frente de batalla. Había pastoreado ovejas, no soldados, pero traía algo que nadie más en ese valle tenía: una fe intacta, ardiente, despierta, no basada en la lógica, sino en la certeza de que el Dios que lo había guardado del león y del oso no lo abandonaría frente a ese gigante. David no preguntó cómo vencerlo, preguntó por qué todos temían. Su mirada no se fijó en el tamaño del enemigo, sino en la fidelidad del Señor. Y cuando se acercó a Goliat, no lo hizo en nombre de su familia, ni con estrategias humanas. Lo hizo con una frase que resuena hasta hoy en los corazones que buscan confiar. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ese momento marcó un giro en la historia, porque Dios no busca instrumentos brillantes, sino corazones rendidos. Y cuando encuentra uno, como el de David, toda una nación puede cambiar. El miedo se disipó, el gigante cayó, y la victoria fue solo el reflejo de una fe que se atrevió a levantarse. Quizás hoy tú también estás ante un Goliat invisible. Puede que no tenga armadura ni lanza, pero se manifiesta en tus pensamientos, en tus noches de insomnio, en los escenarios que tu mente pinta con desesperanza. Y como el pueblo de Israel, sientes que el enemigo es más fuerte, que nadie vendrá en tu ayuda, que el silencio de Dios es abandono. Pero este capítulo te recuerda que a veces solo hace falta uno que crea, uno que mire más alto, uno que se atreva a decir: no temeré, porque el Señor va conmigo. La historia de David no es solo un cuento de valentía,
Es un espejo para todo aquel que alguna vez creyó que no era suficiente. Es la voz de Dios recordándote que la fe no evita los gigantes, pero sí los derriba. No temas más, no porque el enemigo haya desaparecido, sino porque el Dios que camina contigo sigue siendo el mismo que lo venció aquella tarde en el valle. Número 2. El día en que Abraham tuvo que caminar con los ojos cerrados, el camino subía lento. Cada paso era una herida, no en los pies, sino en el alma. Isaac, su hijo, lo miraba con inocencia cargando la leña del sacrificio. Abraham, su padre, cargaba el fuego. Y un silencio desgarrador. ¿Cómo explicarle al hijo de la promesa que aquel monte significaba despedida? ¿Cómo conciliar la voz que le había dado vida con la voz que ahora pedía entregarla? Abraham no entendía, pero obedecía. Esa es la esencia de la fe cuando se ha madurado en lo secreto. No porque no duela, no porque no haya preguntas, sino porque se ha aprendido a confiar más en la voz de Dios que en los propios pensamientos. La fe de Abraham no era ciega, era rendida. Sabía que Dios no miente, que Dios no se contradice y que el mismo que prometió una descendencia incontable no puede haberle mentido al darle a Isaac. Por eso siguió caminando. Mientras subían, Abraham respondía a su hijo con ternura y verdad: Dios proveerá. No era una evasiva, era una convicción. Cada paso que daba, aunque se sintiera como un paso hacia la pérdida, era también una ofrenda de fidelidad. Él sabía que el Dios que pide también es el Dios que provee, y que la promesa no se puede quebrar por el dolor del momento. Cuando llegaron a la cima, Abraham construyó el altar, acomodó la leña, ató a su hijo, levantó el cuchillo. El cielo entero contuvo el aliento, pero Dios nunca quiso la sangre de Isaac, quería el corazón de Abraham. Y cuando éste demostró que nada estaba por encima de su obediencia, una voz lo detuvo. El ángel del Señor lo llamó por su nombre 2 veces. Porque cuando la fe se alinea con el cielo responde. Allí, en ese monte, apareció un carnero enredado en los arbustos, y lo que parecía una escena de dolor se transformó en una declaración eterna: Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido caminar sin explicaciones? ¿Cuántas veces te ha llevado a lugares donde no ves sentido, donde solo hay silencio, donde la fe se vuelve más difícil que respirar? Abraham te recuerda que la obediencia no siempre tiene lógica, pero siempre tiene recompensa. Que el dolor de hoy puede ser el altar donde mañana se manifiesta la provisión que estabas esperando. Y este es el mensaje que debe quedar grabado en tu espíritu. Dios no está probando tu fuerza, está revelando tu fe. Y cuando el cielo vea que no hay nada que ames más que a Él, lo que hoy parece pérdida se convertirá en multiplicación. No temas el cuchillo en tu mano, teme no escuchar la voz que te llama por tu nombre cuando la prueba termina. Número 3. Cuando el desierto se convirtió en la cuna de la fidelidad, el sol caía sin misericordia sobre las espaldas encorvadas de un pueblo que avanzaba, paso a paso, hacia lo que parecía una tierra prometida cada vez más lejana. El desierto, con su arena infinita y su cielo ardiente, se transformó no en un simple lugar de paso, sino en una escuela profunda de transformación. Allí no había palacios ni templos, solo el cielo y la tierra, y en medio de ambos, el corazón de Israel puesto a prueba. Moisés lideraba, pero no bastaba con su vara. El pueblo murmuraba, dudaba, retrocedía en su mente, aunque sus pies caminaran hacia adelante. Cada día era un nuevo reclamo, por el agua, por el pan, por el futuro, y sin embargo, Dios seguía allí, invisible, pero presente, silencioso, pero actuando, en cada nube que los cubría del sol, en cada columna de fuego que los guiaba de noche, en cada maná caído del cielo. Dios no los llevó por el desierto para castigarlos,
sino para revelarles su carácter. Allí, donde todo parecía morir, Él sostenía la vida. No era la tierra la que daba sustento, era su fidelidad. Cada amanecer era una prueba de que su promesa seguía intacta. Pero el pueblo debía aprender a confiar, no solo cuando hay señales, sino también cuando hay silencio. En Horeb brotó agua de la roca. En el camino descendía alimento que nunca conocieron. Sus ropas no se desgastaban, sus pies no se hinchaban. Todo gritaba fidelidad, pero ellos aún no sabían leer ese idioma. Hasta que algunos comenzaron a ver, a entender que el desierto no era una maldición, sino un puente. No era tierra de muerte, sino de renacimiento. Hoy, tal vez sientas que estás en tu propio desierto, que las respuestas se evaporan como agua en la arena, que tus oraciones rebotan en cielos cerrados. Pero escucha esto, no estás solo, estás siendo conducido, porque Dios no ha dejado de guiar a su pueblo por el desierto, y el mismo que abrió el mar, que hizo llover pan, que sacó agua de lo seco, también puede transformar tu sequía en abundancia. Por eso, este mensaje debe llegar a otros. Comparte este video con alguien que está caminando bajo el peso del cansancio, del miedo, de la incertidumbre. Haz que este relato llegue a quien ha pensado que el desierto es el final, porque no lo es. Es el lugar donde Dios se hace más real, donde aprendemos que no dependemos del terreno, sino de la presencia que nos guía. Y cuando salgas del desierto, no serás el mismo, serás más fuerte, más puro, más sensible a la voz del cielo, porque los que cruzan el desierto con los ojos puestos en Dios son los que están listos para heredar la promesa. Número 4. Cuando el clamor silencioso de Ana rompió los cielos. En la penumbra del templo, mientras las voces se apagaban y la multitud se dispersaba, una mujer permanecía de rodillas. No hablaba en voz alta, no alzaba las manos, no derramaba palabras que pudieran impresionar, pero su corazón gritaba. Cada latido era una súplica, cada lágrima una palabra que el alma pronunciaba sin sonido. Ana no solo estaba orando, estaba derramando su ser entero delante del Señor. Años de espera, de dolor, de humillación. Penina, su rival, la provocaba constantemente porque no podía tener hijos. El corazón de Ana había sido traspasado muchas veces por las miradas de desprecio, por el silencio de Dios, por el peso de un sueño que no moría, pero que tampoco se cumplía. Aún así, ella no dejó de creer, no dejó de buscar, no dejó de orar. Fue al templo una vez más, no por rutina, sino por necesidad. Porque cuando el alma necesita a Dios, no hay otra dirección hacia dónde correr. Allí, frente al altar, Ana abrió su corazón en silencio. Solo sus labios se movían. Nadie oía su voz, pero el cielo entero estaba atento. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. No entendió la profundidad de ese momento, pero Dios sí. Ana pidió un hijo, no para presumir, no para competir, no para llenar un vacío egoísta. Lo pidió para entregárselo a Dios, para devolverle lo que aún no tenía. Ese es el tipo de oración que conmueve el cielo, la que nace del quebranto, pero se ofrece en entrega. Dios no solo oyó, respondió, y le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de toda la historia de Israel. Hay muchas personas que oran, pero no todas lo hacen con el corazón expuesto como lo hizo Ana. No todos están dispuestos a pedir y entregar al mismo tiempo. No todos están listos para llorar en silencio, sabiendo que aunque nadie más entienda, Dios entiende. Este es el momento para que tú también abras el alma. No necesitas palabras sofisticadas ni lugares especiales. Basta con que, como Ana, te atrevas a hablar con Dios desde lo más profundo, aunque nadie más escuche, porque Él sí escucha, Él sí ve, Él sí responde.
Ahora quiero invitarte a dejar un comentario aquí abajo. No porque quieras ser visto, sino porque ese comentario será un eco de tu oración. Escribe: Señor, escucha mi clamor silencioso. Que tu palabra escrita sea como el susurro de Ana en el templo, que sea una declaración de fe, de entrega, de rendición. Dios ya está escuchando. Haz que tu voz también se manifieste en esta comunidad de fe. Número 5. La noche en que Pedro fue rescatado mientras dormía encadenado. La oscuridad envolvía la celda como una segunda piel. El frío de las piedras, la humedad del encierro, las cadenas pesadas alrededor de sus muñecas. Todo anunciaba un final inminente. Pedro estaba preso. No por crimen, sino por fidelidad. Por hablar de aquel que había vencido la muerte. La espada de Herodes lo esperaba al amanecer. Pero Pedro, en vez de gritar, de clamar, de desesperarse, dormía. Dormía profundamente, como quien ha decidido descansar en la soberanía de Dios, aunque todo a su alrededor grite tragedia. Esa noche, la iglesia oraba por él sin cesar. Ellos no podían entrar en la prisión, pero sus oraciones sí. Las cadenas eran reales, pero no más fuertes que la fe de una comunidad que se negaba a aceptar el final que el mundo había decretado. Y entonces sucedió lo impensable. Una luz brillante llenó la celda. Un ángel del Señor se presentó y tocó a Pedro para despertarlo. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, los guardias no vieron. Pedro, medio dormido, pensó que estaba soñando, pero no era un sueño. Era la respuesta tangible de un Dios que actúa incluso cuando el hombre ya no puede hacer nada más que descansar. La historia podría haberse contado de otra forma, con Pedro angustiado, agitado, tratando de romper sus cadenas por sus propias fuerzas. Pero no, Pedro eligió confiar, eligió cerrar los ojos, no por rendición al miedo, sino por descanso en la voluntad de Dios. Esa fue su mayor declaración de fe. Hoy, tal vez tú también estás en una celda invisible. Prisionero del miedo, de la ansiedad, de las circunstancias. Puede que tus cadenas no sean de hierro, pero sí de pensamientos, de culpas, de preguntas sin respuesta. Y te preguntas si Dios aún está viendo. Esta historia es la prueba viva de que sí, que mientras tú duermes, Él obra, que mientras tú esperas en silencio, el cielo se mueve a tu favor. No necesitas gritar para ser oído. Solo necesitas confiar, como Pedro, como la iglesia que oraba por él, como quien ha aprendido que el descanso en Dios es más poderoso que la fuerza humana. Número 6. Cuando el silencio de Dios fue parte del milagro. Era un día como cualquier otro en Betania. El sol se filtraba por las ventanas de la casa de Marta y María, pero su luz no lograba disipar la sombra que se cernía sobre el corazón de ambas hermanas. Lázaro, su hermano, estaba enfermo y no era una dolencia leve. Su respiración era pesada, su piel pálida, su cuerpo debilitado. La muerte rondaba y ellas lo sabían, pero tenían esperanza, conocían a Jesús, lo habían visto sanar a otros, lo habían visto obrar milagros. Solo necesitaban enviarle un mensaje: Señor, el que amas está enfermo. El mensaje fue enviado con urgencia. El corazón de las hermanas latía al ritmo de la expectativa. Sabían que Jesús vendría, sabían que Él los amaba, sabían que no permitiría que Lázaro muriera. Pero los días pasaron y Jesús no llegó. La enfermedad avanzó, la vida se extinguió. El llanto llenó la casa, el cuerpo fue envuelto, enterrado, sellado en una tumba, y con cada lágrima, una pregunta crecía en el corazón de Marta y María. ¿Por qué no vino? ¿Por qué guardó silencio? ¿Dónde estaba cuando más lo necesitaban? Jesús llegó 4 días después. 4 días en los que el dolor se había transformado en resignación.
4 días en los que la esperanza se había desvanecido como el aliento de Lázaro. Marta salió a su encuentro con palabras que eran reproche y fe entrelazadas. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y aún así, confesó, «pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá». Jesús no ofreció una explicación, no pidió disculpas por su tardanza, solo pronunció una promesa: «Tu hermano resucitará». Marta, con teología correcta, respondió que sí, que en la resurrección final. Pero Jesús la interrumpió con una revelación que cambiaría la historia. «Yo soy la resurrección y la vida». Y entonces caminó hasta la tumba. Mandó quitar la piedra, a pesar del hedor que anunciaba la muerte. Elevó una oración al Padre y gritó con autoridad: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió, atado aún en vendas, pero vivo, transformado, restaurado. Testimonio eterno de que el silencio de Dios nunca es indiferencia, sino parte de un plan mayor. ¿Cuántas veces creemos que el retraso de Dios es su ausencia? ¿Cuántas veces confundimos su silencio con olvido? Pero esta historia grita desde los siglos que hay momentos en los que Dios no responde porque está preparando algo más grande. No para evitar la muerte, sino para mostrar que tiene poder incluso sobre ella. Cuando compartes esta historia, compartes una verdad que puede rescatar a muchos del abismo de su incredulidad. Comparte este video con quien siente que Dios no llega, con quien ha enterrado sueños, relaciones, esperanzas. Porque aun si todo parece muerto, Jesús sigue siendo la resurrección. Y su tiempo, aunque diferente al nuestro, siempre es perfecto. Número 7. La súplica de un corazón roto que cambió el rumbo de una ciudad. Jonás caminaba por las calles de Nínive como un extranjero con un mensaje explosivo en la boca. No era un discurso largo ni una prédica adornada. Era una advertencia clara, casi seca. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No pidió arrepentimiento, no ofreció alternativas. Solo declaró lo que el juicio de Dios había revelado. Pero lo que nadie imaginaba sucedió. El pueblo, al oír esas palabras, no reaccionó con burla ni con furia. Reaccionó con quebranto. Desde el más pobre hasta el rey, todos entendieron que no se trataba de una amenaza más, sino de una oportunidad escondida en la reprensión. El rey se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ordenó ayuno, oración, y que ni hombres ni animales probaran alimento alguno. Pero lo más impactante fue su declaración pública. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Esa frase, ¿quién sabe?, es el corazón de la fe verdadera. Una fe que no exige garantías, pero que se atreve a esperar. Que no manipula a Dios, pero se postra ante Él con la esperanza de misericordia. Y ese clamor colectivo, ese gemido de arrepentimiento auténtico, subió como perfume hasta el cielo. Entonces ocurrió lo impensado. Dios, que había anunciado juicio, vio el corazón contrito de la ciudad y se detuvo. Cambió su decisión. Nínive fue perdonada. La ciudad más cruel, más perversa, más sangrienta de su tiempo, fue transformada no por armas, no por milagros, sino por una súplica colectiva nacida del dolor y la humildad. Tal vez hoy tú estás enfrentando las consecuencias de errores pasados. Tal vez tu vida ha sido una sucesión de decisiones erradas, de heridas abiertas, de caminos torcidos, y sientes que lo que viene es destrucción, soledad, fracaso. Pero este capítulo te muestra que nunca es tarde para humillarse ante Dios. Que una oración sincera, una entrega total, un clamor desde lo profundo, aún puede cambiar tu historia. Este es el momento para que también participes activamente. Escribe en los comentarios: Señor, aún hay esperanza para mí.
Que esa frase no sea solo un texto más, sino un acto profético. Que lo que hizo Nínive lo podamos hacer hoy. Rendirnos, reconocer, rogar y creer. Porque el Dios que perdonó a Nínive no ha cambiado, y su compasión aún está al alcance de quienes claman desde el quebranto. Número 8. El viento que obedeció y los discípulos que no entendieron. La noche había caído sobre el mar de Galilea. El cielo estaba cubierto, las aguas comenzaban a agitarse, y los discípulos, aunque acostumbrados al mar, sentían el peso de una tormenta diferente. Jesús no estaba con ellos en la barca, había decidido quedarse a orar solo en la montaña. Ellos remaban con fuerza, luchando contra las olas, sin saber que ese momento de caos no era abandono, sino preparación. De repente, en medio de la oscuridad, vieron una figura acercándose por sobre las aguas. El miedo se apoderó de ellos. Gritaron pensando que era un fantasma. Pero una voz se alzó, clara y firme. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Era Jesús, caminando sobre aquello que los discípulos más temían, mostrándoles que incluso el caos bajo sus pies podía volverse firmeza cuando Él estaba presente. Pedro, con esa mezcla única de osadía y fe, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús simplemente dijo: «Ven». Pedro salió, puso un pie fuera de la barca, luego el otro, y caminó. Caminó sobre el mar, sobre la tormenta, sobre la lógica. Pero cuando quitó los ojos de Jesús y los puso en el viento, comenzó a hundirse. El miedo lo tragó. La fe vaciló. El agua subió y entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano y lo tomó. No lo dejó hundirse. No lo reprendió con furia. Solo le preguntó: «¿Por qué dudaste?». Cuando subieron juntos a la barca, el viento cesó. Todo se calmó. Pero no era solo la tormenta del mar la que se había aquietado. Era la tormenta del corazón. Hay momentos en los que sientes que estás en medio del viento, que remas y no avanzas, que la oscuridad te rodea. Quizás Jesús parezca distante. Quizás piensas que estás solo, pero Él viene. No siempre como esperas. A veces caminando sobre lo que más te asusta. A veces en el silencio de la noche, pero siempre a tiempo. Y cuando lo veas venir, atrévete a salir de la barca, a caminar hacia Él, a confiar más en su voz que en la tormenta. Porque el milagro no está solo en que el viento se detenga, sino en que tú aprendas a caminar por encima de Él. Este mensaje debe llegar lejos. Dale like a este video ahora para que más personas puedan ver que Dios sigue acudiendo en medio de las tormentas. Tu acción puede ser la barca que otros necesitan para encontrar calma. Y recuerda, Jesús no espera perfección, solo espera que camines hacia Él, incluso cuando el agua se agite bajo tus pies. Número 9. El susurro que quebró el orgullo de un profeta cansado. Elías había sido testigo de uno de los momentos más impresionantes de toda la historia de Israel. En el Monte Carmelo, frente a cientos de profetas de Baal, clamó al cielo, y el fuego descendió, consumió el sacrificio, las piedras, el agua. El pueblo cayó de rodillas. Fue una victoria rotunda, innegable, pero poco después vino el miedo. Jezabel juró matarlo, y el profeta, que había enfrentado multitudes, huyó solo hacia el desierto. Allí, bajo un arbusto, agotado y vacío, Elías pidió morir. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». No quedaban fuerzas ni ánimo, solo el peso de haber dado todo y sentir que no era suficiente. Pero Dios no respondió con reproche. Envió un ángel con pan y agua. Lo dejó descansar y luego lo condujo a Horeb, el monte donde siglos antes Dios había hablado con Moisés. Allí, Elías se escondió en una cueva y Dios se manifestó. Primero vino un viento fuerte que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento.
Luego, un terremoto, pero tampoco estaba allí. Después, un fuego, pero Dios no se hallaba en las llamas. Y por fin, un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue en ese susurro donde Elías reconoció a su Dios, no en la grandeza externa, no en los milagros visibles, sino en la intimidad del corazón quebrantado. Entonces Dios habló, no para condenar, sino para restaurar. Le mostró que no estaba solo, que aún quedaban 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Le dio nuevas instrucciones, una nueva misión y la promesa de que su camino no había terminado. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en lo espectacular, esperando que hable con truenos y relámpagos? Pero a veces, el verdadero encuentro ocurre en el susurro. En ese momento de quietud, donde el alma deja de pelear y empieza a escuchar. Quizás tú también te sientes agotado. Hiciste lo correcto, diste lo mejor, y aún así te sientes solo. Pero hoy Dios te dice que no has sido olvidado, que tu historia no ha terminado, que incluso en tu silencio Él está presente y que el susurro que ahora sientes en el corazón es su voz. Este mensaje necesita alcanzar a quienes ya no tienen fuerzas para seguir. Comparte este video con alguien que ama a Dios, pero está cansado, con aquel que ha servido, pero se siente seco por dentro. Haz que este susurro llegue como bálsamo, porque donde termina el ruido, comienza el consuelo. Número 10. Cuando Jesús oró con lágrimas y el cielo guardó silencio, en el jardín de Getsemaní, mientras el mundo dormía y los discípulos luchaban contra el cansancio, Jesús estaba de rodillas. No era una oración común, no era una súplica cualquiera. Era el Hijo de Dios postrado en la noche más oscura de su vida terrenal, sudando gotas de sangre, clamando con el alma expuesta, enfrentando el peso del pecado del mundo entero. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esas palabras hay una rendición absoluta, pero también un grito profundo. Jesús no temía al sufrimiento físico. Él enfrentaba algo más, el abandono, el peso de la culpa ajena, la separación del Padre que nunca antes había experimentado. Era el momento en que el Salvador del mundo debía beber el cáliz amargo de la justicia divina por amor a nosotros. Y el cielo guardó silencio. No hubo una voz desde las nubes, no descendieron ángeles con espadas de fuego, no hubo una salida alterna, solo la certeza de que era necesario, que el camino de la cruz no podía ser evitado, que el amor verdadero no siempre evita el dolor, pero lo abraza con propósito. Jesús se levantó, despertó a sus discípulos una vez más y enfrentó su destino, con paso firme, con el alma dolida pero con el corazón decidido. Fue entregado, traicionado, juzgado injustamente, golpeado, escupido y colgado en una cruz. Desde allí oró otra vez, no por él, sino por quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando todo parecía consumado, cuando el cielo se oscureció y el velo se rasgó, Jesús gritó, consumado es, había vencido. No porque evitó el sufrimiento, sino porque lo atravesó con obediencia perfecta. Este último capítulo no es solo el final de una historia, es el inicio de toda esperanza. Es el recordatorio eterno de que incluso cuando Dios guarda silencio, su amor no se detiene. De que a veces el cielo calla no por indiferencia, sino porque está sosteniendo el plan más glorioso detrás de nuestra angustia más profunda. Hoy, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Dale like a este video, no como un gesto superficial, sino como una forma de permitir que este mensaje llegue a más corazones necesitados. Porque alguien justo ahora puede estar en su Getsemaní personal y necesita saber que no está solo, que Jesús ya estuvo allí,
y que venció. A lo largo de cada uno de estos capítulos, hemos caminado por senderos sagrados, donde el alma humana y el corazón de Dios se encontraron en momentos de silencio, dolor, clamor y fe. Desde el descanso de Pedro en medio de la prisión, hasta el susurro que quebró a Elías, pasando por el clamor de Nínive, las lágrimas de Jesús en Getsemaní y el viento que obedeció al Maestro. Cada historia nos ha hablado de algo profundo y eterno. Dios no es indiferente. Él ve, Él escucha, Él responde, incluso cuando el cielo parece cerrado. Quizá llegaste hasta aquí con preguntas, con heridas abiertas, con noches sin sueño, con oraciones que aún no han recibido respuesta. Pero hoy has visto que no estás solo, que en la Escritura no hay héroes perfectos, sino hombres y mujeres quebrados, cansados, asustados, que eligieron confiar, que oraron incluso cuando no sabían qué decir, que descansaron cuando ya no podían más, y que en ese abandono humilde encontraron al Dios que no falla. Este no es un video más, es un susurro del cielo que llega a ti, una invitación a seguir orando, no porque siempre entiendas lo que Dios hace, sino porque has decidido confiar en quién Él es. Porque sabes que sus planes no son para destruirte, sino para darte esperanza y un futuro. Jesús mismo oró con lágrimas. Él conoce tu dolor. Y si te dormiste alguna vez mientras hablabas con Él, no te condena, te abraza, te espera. Te escucha aún en tus silencios, porque su amor no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad eterna. Ahora te pido que no dejes este mensaje guardado solo para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalecen el espíritu y abren caminos de luz. Y que este acto de fe sea tu declaración. Señor, sigo confiando, aun cuando no entiendo, aun cuando temo, aun cuando caigo. Porque la historia que Dios está escribiendo contigo no ha terminado. Y las oraciones que pareces haber olvidado, Él las sigue teniendo presentes.